Palacio. Yo quiero saludarla del coro. Tome su Biblia. Bendito el que vive para siempre. A su nombre, gloria. Qué bueno que afuera está bastante frío, pero aquí adentro está bueno. Bueno, porque el Señor está en este lugar. Abra su Biblia en el libro de Génesis. Génesis capítulo 12. Bendecimos el nombre del Señor. Génesis capítulo 12. Tomamos la escritura que dice, comenzando del versículo 1, 2, 4 hasta 9. Y dice: a la gloria del Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y será bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham, como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán. Y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el valle de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Ahí al oriente. Y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. Yo quiero que usted se siente, por favor, pero que no deje de alabar al Señor. A su nombre, gloria. Definitivamente todos hemos oído prédicas, todos hemos escuchado hablar de Abraham, todos hemos de alguna manera, de lo que estamos presentes, incluso gente del mundo habla de este personaje bíblico. Pero quiero referirme, amado hermano, a este hombre de fe y a toda la amada iglesia que está aquí presente, porque es importante que nosotros día tras día continuemos el curso que Dios le ha dado a nuestra vida. Y para esto necesitamos motivarnos a través de hombres y mujeres que son un ejemplo, que están escritos sus nombres, parte de su vida, sus errores, sus caídas, sus cualidades, sus virtudes, y por sobre todas las cosas, hermanos, la fe y la confianza que ellos tuvieron en Dios. Por eso es necesario que en la vida nosotros podamos darle ese seguimiento a ese sueño que en la vida hay. Y no estoy hablando de un sueño por ser sueño, sino de aquellas cosas que deben de tener importancia en la vida de todos nosotros. Observaba en estos días cómo ese grupo de jóvenes, hombres y mujeres, que le llaman los dreamers, los soñadores, empezó prácticamente hace aproximadamente un año quizás, y muchos le daban poco crédito. Decían que eran unos jóvenes medio desubicados de la política y que nada iban a lograr, pero se mantuvieron y han ido caminando hasta el Capitolio.
y han hecho, hermanos, reuniones en diferentes estados de la nación, y usted podrá ver cómo han ido, hermanos, cediendo las autoridades, y lo que antes no tenía absolutamente un propósito para las autoridades, hoy han tomado en cuenta la locura y la confianza de unos jóvenes que se atrevieron a desafiar a uno de los gobiernos más poderosos en la tierra, sabiendo que la unión, cuando la ejercemos con un propósito justo, también puede lograr grandes cosas en aquel que tiene un sueño para poder lograr algo positivo en la vida. Definitivamente creo que nosotros, hermanos, tenemos el por qué confiar mucho más en Dios todavía, sin importar la clase social, el país donde usted venga, las oportunidades que tuvo y que no tuvo. Dios en Cristo Jesús nos permite, hermanos, levantarnos de lugares y poder alcanzar y llegar a sitios donde nunca nosotros nos habíamos imaginado. Quiero hacer una comparación y una alusión únicamente a uno de los personajes de la historia del pueblo mexicano, como es don Benito Juárez, un indígena que creció en una de las montañas de uno de los pueblos, hermanos, recónditos de la República Mexicana. Un hombre menospreciado por la clase social de aquel entonces, porque a quién le importaba un indígena en aquel entonces. Como igual hoy en día muchos siguen despreciando y haciendo, hermanos, clasificaciones por los colores o la cultura. Total, eso siempre ha acontecido. Pero no me voy a referir al racismo. Quiero llevar a cabo un ejemplo de aquel que verdaderamente se atreve a querer que las cosas sucedan en su vida. Y esto es importante. Cuando yo quiero que las cosas sucedan y acontezcan en mi vida, sean buenas o malas, hermano, tiene que haber una decisión en la cual yo haya totalmente convencido a mí mismo de que voy a lograr aquello, porque estoy dispuesto a lograr y a sacrificarme y hacer lo que tenga que hacer, todo y cuando dentro de la justicia y dentro de los parámetros que la Biblia en este caso, hermano, enseña a nosotros como cristianos, hijos de Dios. Este señor, no teniendo por venir en aquel lugar, dice la historia, y se lo digo porque la leí. Hace años leí la historia de este señor y no llegó a ser presidente de México porque la mayoría lo eligió. No, fue porque este hombre dijo: yo tengo que llegar a un lugar donde me enseñen a leer, y una vez que yo sepa leer y escribir, yo tengo que ser algo grande en la vida. Yo tengo que hacer de mí alguien importante en la vida. Quiero que usted vaya, por favor, en este momento captando cuál es su situación en este momento. ¿Qué es lo que usted está pasando? ¿Qué es lo que usted está viviendo? ¿Cuál es el impedimento que usted quizás pueda tener hoy? Cuando usted está decidido a hacer, en este caso en Cristo, todo lo que usted quiere hacer, usted será imparable. Porque la fe de Dios, si la fe de un hombre común y corriente pudo hacer cosas grandes en la historia, ¿por qué la fe nuestra en Cristo Jesús no lo puede hacer de igual manera en la vida nuestra, en la familia nuestra, en los proyectos nuestros? Bendito sea el nombre del Señor. Dice la Biblia que este hombre, por falta de recursos económicos, tuvo que caminar cerca de 300 kilómetros a pie, porque nadie le daba ni siquiera una bola o un ray o un empujón, o llámelo usted como le llame, porque era indígena. Aunque él levantaba la mano, hermano, nadie le paraba, y él tenía que comer en el camino pan duro, pero en su mente y en su corazón él decía: yo tengo que llegar a ese lugar.
tenía un padrino que era sacerdote. Y este hombre, cuando lo vio tocar las puertas del seminario, se sorprendió de tal manera. Y él le dijo: yo soy Benito Juárez. Mi papá es fulano, sutano, mengano. Y él le dijo: muchacho, ¿pero qué tú haces aquí? Y le dijo: padrino, he venido para que usted me ayude, porque yo quiero aprender a leer y a escribir. Porque una vez sabiendo leer y escribir, lo demás es mío. Lo demás es mío. ¿Y cuántos de aquí no sabemos leer y escribir? ¿Cuántos de aquí incluso han ido a universidades y colegios y han tenido preparación mejor que este personaje, pero están adoleciendo de un mal? Y es que no quieren pelear su batalla. Bendito Dios. Y es que no quieren. No porque no sepan leer, no porque no hayan ido quizás a lugares quizás de preparación, sino porque simple y llanamente ante la vida, hermano, están perdiendo el deseo de conquistar todo aquello para lo cual Dios te ha llamado y te ha preparado en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Por qué hablo de Abraham? Yo quiero que me escuchen, porque este hombre luego llegó, y lo estoy usando a él porque vale la redundancia del ejemplo que estamos tomando, de cómo un indígena, un hombre que prácticamente no tenía valor alguno para la sociedad de aquel entonces, llegó a resaltar y llegó a ser el presidente de una nación inmensa, porque en su corazón había propuesto ser alguien importante. Y dice que llegó y el padrino lo puso a estudiar, y se mejoró en lo uno y en lo otro, y creció a modo, hermano, que llegó a estudiar en uno de los seminarios y una de las academias más prestigiosas de la nación mexicana. Tenía una compasión tremenda hacia el necesitado. Había un propósito por el cual él había querido llegar a donde él estaba llegando, y era porque había un propósito: defender la causa de aquellos que estaban siendo abusados por el gobierno, que la voz del pueblo indígena se escuchara en las esferas gubernamentales. Había un propósito bueno, no solamente llegar a brillar porque tengo que brillar, no, había una causa justa. Este hombre habría creído en él y mencionaba a Dios. Dice que rezaba para que Dios le ayudara, sin tener una Biblia quizás como la que usted y yo tenemos, sin tener los años que quizás usted y yo tenemos en la iglesia, pero había una determinación: yo tengo que llegar a ser alguien importante en la vida, y me lleven o no me lleven en carro, yo tengo que llegar donde tengo que llegar. ¿Les suena familiar esto? Hay gente: si no me recogen, no voy a la iglesia. Si no vienen por mí, no voy. Y otras cosas más que podría hablar en el camino, pero no quiero desviarme de este propósito, porque es necesario que los impedimentos que usted tenga hoy, usted pueda por favor centralizarnos, no en Benito Juárez, pero sí en este hombre de fe que vamos a estar hablando más adelante. Hombres que determinaron ellos mismos, sin tener a Dios en su vida, pero sí alcanzaron logros grandes, porque su determinación era llegar a donde ellos querían llegar. Quizás no a la presidencia, pero quizás a lugares, hermano, donde ni él mismo había soñado que un día él estaría. Dice que comenzó a estudiar y luego comenzó política, y fue a tal grado su preparación académica que no pudieron esconderlo por mucho que quisieron la sociedad y los políticos de aquel entonces, sino que era resaltante el carisma que tenía, el verbo que poseía, los proyectos que presentaba,
a tal grado que un día corrió para presidente y fue elegido como presidente de los Estados Unidos mexicanos, porque México se llama así legalmente, Estados Unidos mexicanos, como los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Por qué? Porque este hombre creyó en sí mismo. Si yo le hiciera una pregunta a usted, ¿cree usted en su potencial? ¿Cree usted en usted mismo como una persona que es capaz de continuar hacia adelante? Pero no vivir por vivir únicamente, sino vivir con un propósito. Vivir totalmente alineado en el propósito que Dios tiene para usted, que Dios tiene para nosotros. Yo quiero que usted se reevalúe, si es posible, de cuando en cuando, y pueda calificarse del 1 al 10. 10, el más malo, no el más bueno, sino del 1 al 10. ¿Estará usted en el 2, o en el 1, o en el 5? Porque si está en el 10, necesita urgentemente, hermano, tener que evaluar su vida espiritual y poder entender de que así usted no va hacia ningún lugar. Abraham, Dios lo llama con un propósito. Y yo quiero que usted entienda que cuando Dios llama a Abraham, no porque Abraham era el más lindo, ni el más bonito, ni el más rico, ni el más hacendado. No, no. Dios llamó a Abraham porque le plazó llamar a Abraham. Pero toda la promesa que Abraham tenía cuando Dios se le aparece estaba condicionada. Diga conmigo, condicionada. Abraham responder a Dios con la confianza y la fe. Aquel Dios que le llamaba a salir de su tierra y de su parentela a la tierra que yo te mostraré, le dijo. Estaba condicionada porque Dios le llama, pero la condición era responder. Si no estaba dispuesto a responder, la promesa quedaba totalmente desvinculada del pacto que Dios quería hacer con él. Aquí hay gente que Dios le ha llamado y Dios le ha prometido hacer lo que Dios te haya prometido, pero esa promesa que Dios te ha prometido está condicionada a que tengas que caminar en fe y en confianza. Aquel Dios que te ha llamado a hacer lo que Dios te dice que hagas, sin responder, sin decir, Señor, pero lo que pasa es que, Señor, que mira, no. En San Juan capítulo 8, Cristo le dice a los judíos que habían creído en Él: si vosotros queréis ser mis discípulos, ¿qué tenían que hacer? Tienen que guardar mi palabra, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Mi pregunta es: ¿qué están esperando muchos o algunos en la iglesia del Señor para ponerse la armadura de Dios y pelear contra toda artimaña del diablo y vencer de una vez y para siempre en el nombre de Jesús? Dios le dice claramente: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te daré. Condicionado estaba: yo te voy a bendecir. Y note usted la promesa que Dios le hace. Dios le promete tierra y le promete descendencia, pero estaba condicionado: yo te voy a bendecir, pero tienes que obedecer. De la comodidad, de la indiferencia, de los estilos de vida que yo escojo vivir a mi manera. Y Dios dice: no, Señor, así no.
así no te voy a dar nada. Así no vas a cosechar nada. Porque jamás será como tú quieres o tú piensas, sino como yo digo que tienen que ser las cosas. Sino como yo digo que tienen que ser las cosas. Y le dijo, sal y te daré una tierra. Ni siquiera le dijo el nombre. Simplemente le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y dice la Biblia que Abraham tomó a su mujer. Qué lindo, tomó a su mujer. Bendito Dios. Gloria a Dios. Bendito eres. Tomó a su mujer. Y si yo me detuviera un poco aquí a hablar del hombre y de la mujer, en cuando sale, hermano, se le diría el gozo quizás al 90% de los esposos que están. Porque hay esposos que les gusta estar solos siempre. Me voy yo, pero la mujer se queda. No, porque Dios me llamó a mí, no a la mujer. No, amado. ¿Sabe usted por qué tanto fracaso en algunos ministerios? Por eso. Porque los hombres andan solos siempre. Estoy diciendo gloria a Dios. Gloria a Dios. Hay que andar con su mujercita. Así es, gloria a Dios. Hay que andar con su mujercita. Gloria a Dios. No me digan en serio, los varones. Y las mujeres reconcíliense. Tomó a su mujer y tomó a su familia y salió hacia la tierra que Jehová le había prometido. Yo quiero decirle a usted que nuestras victorias y nuestras conquistas no se basan, hermanos, en lo que nosotros vemos, sino por el contrario. Nosotros hemos sido llamados a vivir y a caminar en la obediencia, en la esperanza y la fe en la cual Dios, a través de sus promesas, nos ha asegurado. Nos ha asegurado no que no tendremos problemas, no que no encontraremos obstáculos, no que no encontraremos, hermanos, situaciones difíciles en el camino. Sí las vamos a tener, sí las vamos a hallar en el camino. Pero una cosa es bien cierta, y es que Dios siempre, cuando vayamos caminando, Dios se te aparecerá. Dios corroborará a través de la palabra, de la predicación, a través de sueños, a través de visiones. Dios te corroborará cuál es el siguiente paso que tienes que dar, de qué manera tienes que abordar la situación. Cada vez, mientras Abraham caminaba, Dios se le aparecía y le decía, yo soy Jehová tu Dios. Y dice la Biblia que Abraham, porque no era Abraham todavía, era Abraham. Dice que hacía un sacrificio en el lugar donde Dios le hablaba, como algo que pudiera permanecer, como un recordatorio donde Dios me habló, para yo poder tomar el siguiente paso. Por eso es bueno que usted traiga una tableta o un papel o un lápiz, por pequeño que sea, y usted anote qué fue lo que Dios te dijo el domingo o el viernes o el miércoles en este lugar, y vayas atando cabos, y verás, hermano, cómo Dios te irá totalmente corroborando su plan, su propósito. Y si por algún motivo hay un problema en el momento, Dios te dirá, aleluya, que te mantengas firme en el lugar donde Dios te ha dejado, que no puedes moverte a la loca o tirando golpes porque fulano me dijo, mengano me dijo y yo creo que eso es de Dios. No, los hijos de Dios no podemos movernos así, ni vivir así. Bendito Dios. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? La Biblia dice claramente cómo Dios escoge a Abraham. Y luego que le promete tierra y le promete descendencia, la finalidad era que a través de la descendencia Dios se proveería de un pueblo que preservaría el nombre de Jehová, Dios de los ejércitos, entre todas las naciones. Entre todas las naciones.
Dios también preservaría su palabra, su escritura, a través de esa descendencia. Y de esa descendencia vendría también el Mesías deseado por todas las naciones. El Mesías que un día moriría en la cruz del Calvario, aleluya, y redimiría al mundo entero, a todo aquel, aleluya, que creyese en él. Esa era la finalidad, aleluya, por la cual Dios escoge, amado hermano, un hombre fértil, pero una mujer que no era fértil. Había un problema. Y siempre, cuando nosotros en el camino vamos creyendo y caminando con Dios, siempre hay un obstáculo donde usted verá, hermano, como que no hay salida al problema. Y es ahí donde nos damos cuenta que aún a los más consagrados, que aún a las mujeres más consagradas en este camino, encontrarás obstáculos en la vida. Pero es ahí donde Dios se encarga de llevar a cabo su plan y su propósito en un hombre de 75 años. Bendito Dios. Donde muchos están diciendo, bueno, ¿sabes qué? Yo a los 62 me quiero hasta retirar. A los 65 cojo mi pensión y me voy a darme brisa a mi país. Abraham estaba comenzando en el ministerio. Bendito Dios. Cuando muchos están pensando retirarse, cojo la pensión y me voy y me doy brisa en una hamaca. Y bueno, hermano, se acabó lo que se daba. No. Abraham comenzaba un ministerio. Abraham comenzaba a soñar en grande. Abraham soñaba, amado hermano, en que el dinero no lo era todo. Había algo que él quería. Y sabía que solamente Dios se lo podía dar. Yo quiero decirte que tú tienes que comenzar a soñar en grande. Que tú tienes que comenzar, hermano, a renovar tus pensamientos, tu corazón, tus ánimos, tu vida. Que dentro de ti pueda haber esa motivación, aleluya, hermano, pero de vida y de vida abundante, no de muerte, aleluya, como algunos hablan o predican, enseñan o hablan, hermano, a los cuatro vientos. No. Abraham dijo, espérate. A mí Dios se me apareció y a mí Dios me dijo, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te voy a mostrar. Y dice la Biblia que Abraham salió y dice que en el camino Dios comenzó a tratar con él. Hay gente, hermanos, que en las iglesias está desanimada. Hay gente que da pena, hermano, hablar con ellos, verlos solamente. Y usted diga, pero ¿cómo usted se atreve a juzgar? No juzgo. Simplemente quiero motivarle a usted en esta mañana, por favor, que usted se identifique, que usted quiera, que nadie va a hacer por usted lo que a usted le compete hacer en la vida. Que nosotros podremos empujarle, camina, hermano, camina, pero si usted se desploma y dice, de aquí no me levanta nadie, nada, ni Dios mismo puede hacer nada por usted. Usted tiene que querer echar hacia adelante. Usted tiene que querer. La ley de la vida es esa: supervivencia. ¿A cuántos cuando le echan en un lugar, en el mar o en la laguna o en una piscina y no saben nadar? ¿Cuántos, hermanos, cuando no sabiendo nadar hacen la lucha para poder mantenerse vivos? Nadie se cruza de brazos y se va hasta abajo y ahí se ahogó. Nadie. Dios quiere decirte que tu problema tiene solución, pero que tú tienes que querer. No solamente querer, sino creer a Dios. Que a medida vayamos caminando en el camino,
Dios se te irá, aleluya, apareciendo, hablándote a través de prédicas, a través de la oración, a través de la vigilia, a través de los ayunos, a través de diferentes formas y maneras. Dios se te irá apareciendo y te dirá: detente, todavía no es tiempo. Y se te detiene, aleluya, Dios te dirá: quédate quieto, porque yo me